En un entorno clínico, rodeados de tecnología de punta, a veces la herramienta más efectiva para la protección radiológica es también la más simple. Hoy vamos a desglosar una ley física fundamental, la ley del inverso del cuadrado. Pensemos un momento en esto. En una sala de rayos X, por ejemplo, uno podría imaginar que la seguridad depende de equipos complejos, de blindajes pesados. Pero no, la herramienta más poderosa es algo que todos tenemos disponible siempre. Así de simple, la distancia. Pero ojo, no se trata solo de dar un paso atrás. Entender cómo funciona la distancia es la clave. Y para eso necesitamos una poderosa ley de la física. Este va a ser nuestro recorrido. Primero, ¿por qué la distancia es fundamental? Luego, nos metemos de lleno a entender la ley que la gobierna. Después, lo aterrizamos con un caso práctico, un escenario clínico, que resolveremos juntos paso a paso. Y cerramos con la gran lección que nos deja todo esto. Empecemos. A ver, los pilares de la seguridad radiológica son 3: tiempo, distancia y blindaje. Hoy nos vamos a enfocar en la distancia, porque su efecto sobre la exposición que recibimos es, por mucho, el más impresionante de todos. La idea es súper intuitiva, ¿verdad? Alejarse de la fuente de radiación reduce la exposición. Pero la pregunta del millón es, ¿cuánto exactamente? Porque la relación no es lineal, es mucho, mucho más potente. Y aquí es donde entra en juego la ley que nos da la respuesta precisa, la que pone los números sobre la mesa. Suena un poco técnico, pero en palabras sencillas significa esto. Cuando uno se aleja de una fuente de radiación, la intensidad no solo baja, se desploma, y lo hace de una manera totalmente predecible. Esta imagen lo explica todo visualmente. Es como la luz de un foco. La cantidad de energía que emite es la misma, pero a medida que nos alejamos, esa energía tiene que cubrir un área cada vez más grande. Entonces, si duplicamos la distancia, el área a cubrir es 4 veces mayor, y por lo tanto, la intensidad en cualquier punto es apenas una cuarta parte. ¡Una cuarta parte! Y por supuesto, esto se traduce en una fórmula matemática. I sub 1 por D sub 1 al cuadrado es igual a I sub 2 por D sub 2 al cuadrado, donde I es la intensidad y D es la distancia. Esta ecuación es la herramienta que vamos a usar ahora mismo. Muy bien, ya tenemos la teoría. Ahora, manos a la obra. Vamos a aplicar todo esto a un escenario que podría ocurrir cualquier día en un entorno clínico. Esta es nuestra situación. Un técnico registra una tasa de exposición de 12 miligrays por minuto a 1 metro de distancia del tubo de rayos X. A partir de este dato, vamos a responder 3 preguntas críticas. Ahora sí, vamos a resolver el problema. Lo haremos paso a paso, con calma, para ver cómo funciona la ley en la práctica. Primera pregunta. Si el técnico, en lugar de estar a 1 metro, se mueve hasta los 2,5 metros de distancia, ¿a cuánto baja la tasa de exposición? Para encontrar la nueva intensidad, que es I sub 2, tenemos que reordenar un poquito la fórmula original. Despejamos I sub 2 y nos queda que es igual a la intensidad inicial, I sub 1, multiplicada por el resultado de dividir la distancia 1 entre la distancia 2, y todo eso elevado al cuadrado. Ahora, simplemente ponemos los números que ya conocemos. I sub 1 es 12 miligrays por minuto. La distancia 1 es 1 metro y la distancia 2 es 2.5 metros. Fíjense que dentro del paréntesis los metros se cancelan entre sí, lo cual es clave. Ok, calculemos. Primero, lo que está en el paréntesis. 1 dividido entre 2.5 es 0.4. Ahora, ese 0.4 lo elevamos al cuadrado, que nos da 0.16. Y por último, multiplicamos nuestros 12 miligrays por minuto originales por ese 0.16. Y el resultado es 1.92 miligrays por minuto. ¡Es increíble! Pasamos de 12 a menos de 2. Al aumentar la distancia un poco más del doble, la tasa de exposición se desplomó más de 6 veces. Bien, vamos a la segunda parte. Ya sabemos la nueva tasa de exposición a 2.5 metros. Ahora la pregunta es, si el técnico trabaja a esa distancia durante 5 minutos, ¿qué dosis total de radiación recibe? Bueno, esta fórmula es mucho más directa. Dosis es igual a tasa por tiempo.
Así que tomamos nuestra nueva tasa de 1.92 miligrays por minuto y la multiplicamos por los 5 minutos. De nuevo, las unidades son nuestras amigas. Los minutos se cancelan y el resultado nos queda en miligrays. El resultado es 9.6 miligrays. Esa sería la dosis total acumulada en esos 5 minutos de trabajo a 2.5 metros de distancia. Y vamos con la última pregunta, que es mi favorita, porque le damos la vuelta al problema. Ahora tenemos un objetivo. Queremos que la tasa de exposición sea de solo 0.5 miligrays por minuto. La pregunta es, ¿a qué distancia nos tenemos que poner para lograrlo? Aquí toca despejar la fórmula de nuevo, pero esta vez para encontrar la distancia 2, d sub 2. Primero, dejamos d sub 2 al cuadrado solo de un lado de la ecuación, y para quitarle ese cuadrado, aplicamos la operación contraria, la raíz cuadrada a todo el otro lado. Ahora, ponemos los números. Arriba de la fracción va i sub 1, que es 12, por d sub 1 al cuadrado, que es 1 al cuadrado, y todo eso lo dividimos entre nuestra tasa objetivo i sub 2, que es 0.5. Las unidades de tasa de dosis se cancelan y nos queda la raíz cuadrada de 24 metros al cuadrado. Hacemos el cálculo y la raíz cuadrada de 24 nos da aproximadamente 4.9 metros. Para lograr esa tasa de exposición tan baja, el técnico necesita ubicarse a casi 5 metros de la fuente. Perfecto. Después de ver todos estos números en acción, ¿cuál es la lección final que nos llevamos? Resumamos. Vimos que al pasar de 1 a casi 5 metros de distancia, la tasa de exposición a la radiación se reduce por un factor de 24. 24 veces menos. Los números confirman el poder inmenso de la ley del inverso del cuadrado. Y esto nos deja con una última reflexión. Sabiendo esto, que duplicar la distancia reduce la dosis a una cuarta parte, ¿cómo debería esto influir en el diseño de las salas, en la ubicación de los equipos, en la planificación de los espacios clínicos? Esta ley no es solo para hacer cálculos, es un principio de diseño fundamental para crear entornos más seguros. Gracias por acompañarnos en este análisis.